Un peligroso y solitario delincuente que se movilizaba en bicicleta atacaba a escolares en el barrio Mata Sur. Habría agredido a más de una decena de menores de edad hasta que fue detenido. El hombre ya tenía una condena por violación. ¿Cómo fue identificado? ¿A qué penas se expone? Lo vemos en este reportaje. A diferencia de otros casos, este hombre atacaba a sus víctimas muy temprano en la mañana. Estamos hablando de un agresor sexual serial. Repite un patrón, repite una conducta respecto de diversas víctimas en un espacio de tiempo y víctimas con similares características. Y casi todas las afectadas son escolares. Los casos podrían ser más de 10. Ver a tu hija sufrir, no poder olvidarlo, no lo va a olvidar nunca. Superar, no puede superarlo aún. Es terrible. Es el doloroso relato de la madre de una de las víctimas del psicópata de la bicicleta que actuaba exclusivamente en el barrio Mata Sur, en Santiago. Nos llama la atención poderosamente el hecho de que la agresión se produce en horas del día, muy temprano en la mañana, cerca de las 7 de la mañana, que por cierto coincide con las horas en las cuales menores de edad se desplazan hacia sus colegios. Generalmente el agresor se acercaba a las menores preguntándoles por una dirección, pero aquello no era más que una coartada para luego atacarlas. A la vuelta en su bicicleta deja pasar una cuadra cuando la aborda con inusitada violencia y con intimidación, valiéndose de arma cortante o de elementos contundentes que sin duda generan esa conmoción en una víctima, más aún menor de edad. Eso fue lo que le ocurrió a la hija de esta mujer, a escasos metros de su colegio. Él se lanzó encima de ella como a firmarla, pero ella se soltó. Ella lo que hizo fue correr sin fin. Ella en ese momento se borró totalmente. Entonces, lo que ella hizo al verse ya bastante lejos de que haber corrido, llamar por teléfono. La adolescente logró escapar del agresor, algo que no todas pudieron hacer. Muchas veces también el imputado lo que hacía adicionalmente era tomarlas del brazo y con el objeto de simular ser pareja o alguien cercano, las llevaba hasta otro lugar, también la vía pública, donde procedía a agredirlas sexualmente. Todos los ataques ocurrieron en el barrio Mata Sur, la mayoría de ellos en las inmediaciones de sus establecimientos educacionales, lugares que el sujeto merodeaba durante la mañana. En este caso es un predador sexual y es altamente sádica la forma en que las aborda. Las va a observar, las va a elegir y luego las va a atacar. Por lo tanto, no estamos hablando de un loco o demente. Generalmente vamos a hablar de un abusador que es serial, es compulsivo. Las denuncias se fueron multiplicando y en ellas se repetía la misma conducta. Esto llevó a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI a establecer que detrás de todos los casos había un mismo sujeto. Tanto la descripción físico-morfológica, las ropas, el uso de bicicleta, el horario, son patrones que en definitiva se van repitiendo en cada uno de los casos. Y víctimas que entre sí tampoco se conocen, no tienen ningún nexo causal ni relacional entre ellas. Ahora solo faltaba dar con su identidad para capturarlo. Y junto al relato de las víctimas, las cámaras de seguridad terminaron revelando su rostro y su domicilio. Ella logró reconocerlo. ¿Lo identifica por sus características físicas? Sí. Bueno, mi hija me dijo, mamá, esa persona es. Y en muchas fotos ella logró identificar a esa persona. Estos elementos nos permitieron, como Ministerio Público y también con el apoyo, por cierto, de las policías, efectuar reconocimientos fotográficos, cumpliendo, por cierto, un estándar respecto de los cárdex exhibidos a las víctimas, quienes reconocieron al imputado, y así entonces fue posible pedir la orden de detención a su respecto. Se trataba de Claudio Moraga Carreño, de 40 años, y quien vivía en el mismo barrio Mata. Tras la orden fue detenido por la PDI y en el allanamiento a su casa se logró encontrar importante evidencia. Lo tenemos posicionado tanto con cámaras de seguridad, en la irrupción de entrada y registro encontramos ropa, zapatillas, inclusive uno de los jockeys, que una de las víctimas describe claramente, que además está en circuito cerrado de televisión. Y por supuesto 2 bicicletas que también forman parte de los elementos con los cuales se comete el delito. El hombre ya contaba con antecedentes penales, entre ellos una condena por violación en 2012, por la que solo fue sentenciado entonces a 3 años de libertad vigilada. En la oportunidad en que fue condenado era posible obtener una pena sustitutiva y por lo tanto ahí él obtuvo un beneficio de cumplir una penalidad en libertad. Hoy día eso, por la legislación que fue modificada, evidentemente es imposible, por lo tanto tiene que cumplir esa pena en la cárcel.
La Fiscalía Centro Norte ha establecido hasta ahora su presunta participación en 6 casos. El primero de ellos en Viel con Pedro Lagos, el segundo en San Francisco entre las calles Ñuble y Maule, el tercer hecho en Nathaniel Cox con Bío Bío. El cuarto delito habría ocurrido en San Diego con Arauco, el quinto en San Isidro con Ñuble y el último en Avenida Vicuña Maquena con Miguel León Prado. Es muy poco probable que él pueda tener una reinserción social. Hay una conducta repetida en el tiempo y a pesar de que él es consciente probablemente, ¿no es cierto?, de que esto no está bien, él lo va a hacer igual con dolo. Por lo tanto, aquí incluso para que existiera algún tipo de rehabilitación, incluso habría que pensar hasta en la castración química y eso en nuestro país no ocurre. Los casos de delitos sexuales cuyas víctimas son niños, niñas y adolescentes han registrado un fuerte aumento. En 2021 fueron ingresadas 28.000 denuncias, mientras en 2022 se recibieron casi 40.000, es decir, un 42% más que el periodo anterior. Esto se explica principalmente por el retorno a las clases presenciales y por el cierre de las restricciones o el fin de las restricciones que fueron impuestas durante la pandemia del COVID-19. Nuestro llamado es a denunciar este tipo de hechos independientemente del grado de certeza que tengamos de su ocurrencia, poniendo a disposición de las policías y la Fiscalía todos los antecedentes que permitan iniciar una investigación criminal. Investigación que determinar en una condena ejemplarizadora puede contribuir, junto a otros factores, al proceso reparatorio de las víctimas. Psicológicamente ella está muy mal. Y ahí ella no está yendo al colegio, ella empezó a tener miedo a la gente misma, como a encerrarse en la casa, a no querer salir. Lo más importante es la contención emocional, entender que no fue culpa de ella, necesitan una reparación legal, social y por otro lado, ¿no es cierto?, también clínica. El Ministerio Público formalizó a Claudio Moraga por robo con intimidación, abuso sexual de menores y robo con violación. A los 6 casos presentados ante el tribunal se podrían sumar nuevas víctimas. A priori tenemos a 5 eventuales nuevas víctimas cuyo proceso de trabajo está en estos momentos en desarrollo, en orden a caracterizar al imputado, a hacer reconocimiento fotográfico y posiblemente constatemos nuevas víctimas. Él tiene condenas anteriores y además la sumatoria de los delitos que hoy día han sido imputados por la Fiscalía evidentemente dan cuenta de una penalidad sumamente elevada que puede llegar incluso en su totalidad hasta los 20 años de privación de libertad. Que ese hombre sea condenado para siempre y no salga nunca más, porque esa persona no va a cambiar, esa persona va a seguir haciendo daño a los niños. El imputado quedó en prisión preventiva a la espera de un juicio oral y donde, a diferencia de 2012, se expone ahora a pasar largos años tras las rejas.